Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Señor presidente, ¿podría decirnos cómo está la situación actual económica del país? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Para nadie es un misterio que la situación de la economía colombiana no evolucionó de la forma en la que prevíamos. Las expectativas de inflación que teníamos han sido sobrepasadas por la observada, por un rango bastante mayor. Sin duda alguna ha sido una sorpresa para todos los analistas, y esto, bueno, se ve principalmente motivado por algunas causas, por ejemplo la devaluación del peso frente al dólar y ciertas causas internacionales y también internas que han causado que la inflación en Colombia esté desbordada. Más sin embargo, nos vamos a reunir con nuestros analistas y vamos a tomar ciertas acciones de acuerdo a las proyecciones que realicemos para controlar y llegar a nuestra meta de inflación. Señor presidente, ¿cómo es posible que ustedes estén empezando a subir la tasa de inflación viendo la situación actual del país, las tasas de desempleo y que hay gente que se está muriendo de hambre? Sí, bueno, no más preguntas. Gracias. Señor ministro de Hacienda, ante esta situación necesito opiniones internacionales para saber qué hacer ante esta coyuntura económica que estamos viviendo. Necesito que por favor me agende una reunión con Verónica Fernández, una economista argentina, y con Samantha Pérez, una exministra danesa, lo más pronto posible. Como ordene, señor presidente. Verificaré la agenda. Buen día a todos. Gracias por estar presentes. Nos reunimos hoy para abordar la situación económica de Colombia. La misma es un reflejo de los desafíos y logros que hemos enfrentado en los últimos años. Pero antes de profundizar, permítame presentar a dos expertas internacionales que compartirán sus valiosas perspectivas. Les doy la bienvenida a Samantha Pérez, exministra de Hacienda de Dinamarca, y a Verónica Fernández, economista argentina. Comencemos con un vistazo general a la situación económica actual de Colombia. En los últimos años hemos experimentado un crecimiento significativo, impulsado por el aumento de los precios de los commodities, la inversión extranjera directa y el consumo interno. No obstante, enfrentamos desafíos cruciales, como la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública. La economía colombiana se encuentra en un momento crucial. Aunque hemos experimentado un notable crecimiento, la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública son desafíos que debemos abordar. Por el lado del déficit fiscal, contemplamos que al aumentarlo incentivamos la demanda interna y por tanto la producción en todo el país. Pero esto puede generar presiones inflacionarias que nos alejarían de nuestra meta de inflación. Por el lado del crecimiento económico que ha venido sufriendo Colombia, vemos que el PIB creció a una tasa del 7.3% en 2022, la tasa más alta en los últimos 12 años. Este crecimiento fue impulsado por, como les venía diciendo, aumento de los precios de los commodities, como el petróleo y el carbón, que representan una importante fuente de ingresos para nuestra economía colombiana. También fue impulsado por la inversión extranjera directa, que alcanzó un récord de 14.000 millones en 2022. El consumo interno también fue un factor importante de crecimiento, impulsado por el aumento de los ingresos de los colombianos y el acceso a los créditos. Señor presidente, como usted lo ha mencionado, la inflación es un tema bastante importante. Cuéntenos, por favor, acerca de la inflación en Colombia. Claro que sí, la inflación en Colombia se ha acelerado en los últimos meses. Hemos alcanzado una tasa del 13.1% en diciembre de 2022. Este aumento de la inflación se debe a una serie de factores, entre los que se incluyen el aumento de los precios de los alimentos y de la energía, así como la depreciación del peso colombiano frente al dólar, que ha sido un factor bastante crucial. Como gobierno hemos tomado ciertas medidas para controlar la inflación, como la subida de las tasas de interés y la reducción de los aranceles a las importaciones. Gracias a estas medidas hemos visto una desaceleración en la inflación, pero sigue siendo todavía muy alta. Okay. Señor presidente, ¿y sobre el déficit fiscal qué nos puede decir? Bueno, el déficit fiscal de Colombia se situó en el 7.7% del PIB en el 2022. Este déficit se debe a un aumento del gasto público para financiar principalmente la pandemia del COVID-19 y a una disminución de los ingresos fiscales. Como gobierno hemos anunciado planes para reducir el déficit fiscal, pero esto podría generar ciertas implicaciones en la economía. Señor presidente, cuéntenos ahora, por favor, acerca de la deuda pública colombiana. Bueno, la deuda pública en Colombia se situó en el 62.5% del PIB en 2022. Este nivel de deuda es elevado, pero está dentro de las limitaciones establecidas por las agencias de calificación crediticia. Hemos anunciado también ciertos planes para reducir la deuda pública, pero para poder hacer esto necesitaríamos tomar una de las dos opciones: un aumento de los impuestos o una reducción del gasto público. Bueno, ahora centrándonos un poco en el tema de la identidad o reinversión de una economía abierta.
¿Cómo pueden estas estrategias contribuir a la capacidad de respuesta de un país ante choques económicos externos? Ok, la acumulación de superávits fiscales y la diversificación de fuentes de inversión proporcionan una base sólida. Además, mantener políticas fiscales flexibles permite ajustarse rápidamente a cambios externos. Coincido. La capacidad de respuesta ante choques externos se fortalece al anticipar medidas, diversificar inversiones y básicamente mantener una comunicación efectiva con la población para mantener la confianza. De hecho, en Dinamarca, durante mi gestión, enfrentamos dificultades similares. ¿Cómo planea abordar, señor presidente, específicamente el aumento de la inflación en Colombia? Bueno, estamos tomando ciertas medidas, como por ejemplo el aumento de las tasas de interés y la reducción de aranceles. No obstante, me parece crucial saber, ministra Pérez, cómo manejan ustedes esta situación en Dinamarca y cómo lograron mantener la confianza del público. De acuerdo. Durante mi gestión en Dinamarca, la economía danesa ha atravesado una evolución notable. En 2008, para comenzar, el PIB danés registró un ahorro del 27,51%, una inversión del 23,98% y una cuenta corriente cercana al 3%. Dinamarca, como pequeña economía abierta, experimentó impactos relativos durante la crisis económica de 2008 y 2009, con una disminución del crecimiento del PIB superior a la medida de la OCDE. En el periodo previo a la crisis, Dinamarca mantenía posiciones fiscales favorables, contribuyendo a superávits fiscales en el periodo comprendido entre 2005 y 2008. Estos superávits permitieron reducir significativamente la deuda, situándose por debajo de los niveles observados en otros países miembros de la OCDE. Durante la crisis, el país se apoyó en una política fiscal expansiva y en la disminución de los tipos de intereses para impulsar el crecimiento. Se proyecta que la recuperación se fortalezca gradualmente en los siguientes años. Finalmente, considerando estas experiencias, recomendaría a Colombia mantener políticas fiscales prudentes y sobre todo flexibles, fomentar la acumulación de superávits fiscales en tiempos favorables y diversificar las fuentes de inversión para construir una base sólida. Además, señor presidente, es crucial mantener una gestión fiscal transparente y eficiente para prevenir desequilibrios y asegurar una respuesta efectiva ante crisis económicas. Entiendo, gracias, Samantha. Verónica Fernández, tengo entendido que Argentina ha enfrentado crisis económicas notables. ¿Cómo lograron ustedes manejar la relación entre déficit fiscal y deuda pública y qué sugeriría para nuestro país? Bueno, te comento, señor presidente. En Argentina, básicamente, aprendimos que la gestión de la deuda es muy fundamental y mantuvimos políticas fiscales flexibles y diversificamos como nuestras fuentes de inversión para reducir la vulnerabilidad. Y bueno, durante el periodo de 2008 a 2022 hemos experimentado como una especie de montaña rusa financiera, ya que en 2008 el PIB alcanzó los 361.000 millones, pero en la crisis financiera mundial, pues esto impactó negativamente, reflejándose en una disminución significativa en 2009 con un PIB de 333.000 millones. A lo largo de estos años hemos enfrentado desafíos notables en la gestión del ahorro e inversión, observando fluctuaciones significativas en ambos indicadores. Momentos críticos como el año 2018 marcan una etapa de desafíos económicos con el PIB reducido a 524.000 millones. Aprendimos que la diversificación de las fuentes de inversión y el mantenimiento de políticas fiscales prudentes son cruciales para la estabilidad económica. Mi recomendación para Colombia es ser proactiva en la gestión del ahorro e inversión, básicamente adoptar medidas de diversificación y mantener la transparencia de la gestión económica para evitar caer en situaciones como las de Argentina. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, pasando a otro aspecto crucial para la situación económica de Colombia, está la deuda pública, un tema que requiere estrategias muy claras. ¿Cómo debería abordarse la gestión de la deuda pública para mantener, primero, una estabilidad financiera y al mismo tiempo permitir el crecimiento económico? Presidente Carrillo, basándome en la experiencia danesa, la gestión de la deuda debe ser prudente y estratégica. Dinamarca mantuvo posiciones fiscales favorables antes de la crisis de 2008, permitiendo reducir significativamente los ratios de deuda.
La clave está en anticipar riesgos, evitar acumular deuda excesiva y utilizarla de manera eficiente para impulsar inversiones productivas. Bueno, desde la perspectiva argentina, nosotros reconocemos la importancia de la gestión de la deuda. Sin embargo, la realidad nos enseña que en momentos de crisis, la deuda puede ser una herramienta necesaria para mantener la economía a flote. La clave básicamente radica en la eficiencia del uso de esos recursos y en adoptar medidas proactivas para prevenir situaciones de endeudamiento insostenible. Señorita Verónica, estoy de acuerdo en que la deuda puede ser una herramienta válida, pero es fundamental establecer límites y no comprometer la estabilidad financiera a largo plazo. Samantha, la gestión de la deuda también indica entender el contexto. Argentina ha aprendido a utilizar estratégicamente en momentos críticos, permitiendo una respuesta efectiva. La eficiencia en la asignación de recursos y la planificación a largo plazo son fundamentales. Ok, perfecto. Entonces, viendo ya las dos posiciones frente a ustedes de la deuda, sí, estoy de acuerdo en que la parte de acumular superávits fiscales, como lo hizo Dinamarca, ayuda a gestionar crisis, como por ejemplo la del 2008, y les permite tener una mayor capacidad de respuesta ante estas crisis. Sin embargo, siento que es importante también ese punto de, en caso de que no sea posible en un país, por ejemplo, para Colombia es muy difícil acumular esos superávits fiscales, siento que sí es bastante más parecido al caso argentino, en el que nos tenemos que sustentar en la deuda para poder gestionar estas deudas públicas. Bueno, señoritas, les agradezco mucho estar aquí y gracias a ustedes voy a tener un conocimiento más claro sobre qué políticas adoptar para el mejor funcionamiento de la economía colombiana. Estén muy bien.